El tema que nos trae hoy son las conductas disruptivas de los profesionales de salud y sus efectos sobre la seguridad del paciente. Entonces, hay muchas definiciones, digamos, sobre el tema o solamente sobre la palabra disrupción, pero no ha sido como fácil como encontrar una definición exacta sobre lo que significa realmente la disrupción en los profesionales de la salud. Entonces, la RAE lo define como que produce disrupción, que a su vez se define como ruptura o interrupción brusca. Buscando un poco más, encontramos que el Colegio Médico de Cirujanos de Ontario de Canadá lo define como comportamiento perturbador, palabras, acciones o inacciones inapropiadas por parte de un médico. Digamos que lo define para un médico, pero podemos decir que cobija a todo el personal de salud, sin discriminar ningún personal de salud, que interfieren con la capacidad del profesional para colaborar, la prestación de atención médica de calidad o la seguridad percibida de los demás. El comportamiento perturbador puede demostrarse a través de un solo acto, pero más comúnmente se identificará a través de un patrón de eventos. Las conductas más comunes que podemos encontrar es la falta de respeto entre los compañeros de trabajo, entre el paciente y el trabajador, el acoso. Dentro del acoso podemos encontrar también el acoso sexual, el acoso laboral, la descortesía con todos los pacientes o con todos los profesionales de la salud que trabajamos en equipo, la humillación. Entonces podemos ver también que se ve mucho la discriminación. Dependiendo del origen de donde venga la persona, su color, su raza. Entonces también podemos encontrar este tipo de comportamiento. Las agresiones tanto físicas como verbales entre todo el equipo de trabajo, sin distinguir profesiones u oficios. Palabras inapropiadas, lenguaje ofensivo, irrespetuoso, insultante, peyorativo o abusivo. Culpar a los otros por evoluciones desfavorables, comentarios degradantes o intimidación, discusiones inapropiadas con pacientes, miembros de la familia, personal o colegas, falta de cortesía, groserías. Este tipo de comportamientos o palabras inapropiadas se ven en todos los servicios. Aquí no vamos a discriminar ningún servicio porque lastimosamente estas palabras inapropiadas o estas acciones inapropiadas las podemos ver desde el servicio más básico hasta el servicio más científico o más intensivo. Dentro de otras palabras podemos encontrar violación de los límites con los pacientes, miembros de su familia o personal de salud, comentarios negativos y gratuitos sobre la atención de un colega, criticar severamente o censurar a los colegas o personal en frente de los pacientes, visitantes o staff, ataques de ira. Conductas que otros discriminan como el bullying, que se ve mucho en muchas instituciones, ya se ve mucho este tipo de reacciones, el bullying, y se ve más que todo con el personal que ingresa nuevo a la institución.
¿sí? Entonces, como es el nuevo de la institución, tratamos de hacerle el bullying. O muchas veces con el personal más anciano de la institución también. Comentarios desconsiderados e insensibles acerca de la condición médica, aspecto o situación de un paciente. Bromas o comentarios no clínicos sobre el estatus racial, religioso, orientación sexual, edad, aspecto físico, educación o nivel socioeconómico de los pacientes. Acciones inapropiadas. Lanzar o romper objetos. Este tipo de comportamiento se ve mucho en los servicios de urgencia, en los servicios de quirófano o en los servicios de parto. Negativa a cumplir con estándares de práctica conocidos o universalmente aceptados. Cuando la institución, por ejemplo, en este caso, está promoviendo la atención de un parto seguro y hay muchas personas, ya sea por sus convicciones, no se adhieren a guías o protocolos y no quieren cumplir con este tipo de políticas universales. Cuando dicha negativa imposibilita que el personal o colegas brinden una atención de calidad. Utilización de amenazas o de fuerza física injustificada con pacientes, miembros de su familia, personal de salud o colegas. Repetidas faltas de respuesta a los llamados o pedidos de información o bien retrasos constantes para responder a pedidos. Quejas repetidas injustificadas acerca de un colega, falta de colaboración con el resto del equipo de salud, creación de barreras rígidas o inflexibles ante pedidos de asistencia de cooperación. Estas son las acciones más comunes que podemos ver dentro de los servicios. Compañeros que se quejan del loto delante del jefe. Muchas veces son tan repetidas. Muchas veces son para resaltarse a sí mismos y hacer que los demás compañeros se sientan menos delante de la dirección médica o delante de la jefatura de enfermería. Y son muy repetitivos en cuanto a menospreciar a los demás compañeros del equipo de trabajo. ¿Qué dicen los estudios? Entonces, haciendo una búsqueda rigurosa, encontramos una encuesta transversal de todos los trabajadores de la salud en un gran sistema de salud de los Estados Unidos que estudió las conductas disruptivas. Estas conductas fueron presenciadas por más de la mitad de las personas y en casi todos los entornos laborales, con un 97.8%. Por eso aquí no podemos decir que se presenta más en un servicio o en más o en menos un servicio que el otro. No hay discriminación de servicios ni de personas. Puede ser la persona más técnica de la institución hasta la que cuenta con los mayores diplomas científicos de la institución. Ese estudio concluyó que los comportamientos disruptivos y poco profesionales son comunes en la atención médica y están significativamente asociados a un clima de seguridad y un clima de trabajo en equipo más deficientes, así como un aumento de los síntomas de agotamiento y depresión de los trabajadores de la salud. Entonces aquí vamos viendo ya como una luz y un parámetro de por qué se están produciendo estos comportamientos. Otro estudio investigó las experiencias de enfermeras registradas y médicos con comportamientos disruptivos, desencadenantes, respuestas e impactos en los médicos, los pacientes y la organización. Se descubrió que las enfermeras registradas experimentaron una frecuencia significativamente mayor de conductas
disruptivas y desencadenantes que los médicos. Informaron que el comportamiento perturbador de sus compañeros los afectó más negativamente. El desencadenante que se presentó con más frecuencia fue la presión de un alto volumen y flujo de pacientes, por lo cual se reportaron 189 incidentes de daño a pacientes como resultado de un comportamiento perturbador. Otro estudio investigó los hábitos de presentación de informes de los médicos que han estado expuestos a conductas disruptivas en el quirófano. El 96.5% de los encuestados informó que el comportamiento disruptivo no fue informado. El 30.9% de los encuestados nunca lo informó y solo el 21% de los encuestados expresaron satisfacción con la respuesta de la dirección. Entonces, esto es un tema que aún no se ha abordado lo suficientemente en las instituciones. Es un tema que aún está oculto y tenemos que hacer muchos más esfuerzos para empezar a reportar este tipo de situaciones, ya que afecta directamente a los pacientes. Otro estudio exploró la percepción de las enfermeras de los comportamientos disruptivos entre los equipos de atención médica de emergencia en los hospitales afiliados a la Universidad de Ciencias Médicas de Hamadán, en Irán. Surgieron tres temas principales, incluidos los comportamientos disruptivos observables, los comportamientos disruptivos ocultos y los factores desencadenantes. Los comportamientos perturbadores observables constaban de dos categorías principales: la violencia e incivilidad. Los comportamientos disruptivos ocultos incluyeron comportamientos problemáticos, mala comunicación e irresponsabilidad. Los factores desencadenantes de los comportamientos disruptivos involucraron dos categorías: incompetencia profesional y discriminación en el lugar de trabajo. Pero ¿qué causa esto? ¿Qué causa? ¿Por qué las causas o los o las de, pero qué las causa o las desencadena? Disculpe. Entonces, hay muchos estudios que hablan sobre los comportamientos, ¿cierto? Pero pocos estudios dicen qué los está causando. En los estudios anteriormente que pude explicarles, pudimos ver que algunos hablaban de la carga laboral, del volumen de pacientes y de la fatiga. Son algunas de las causas, pero también hay muchas causas. Para esto, debemos utilizar el modelo organizacional de causalidad de sucesos adversos, que trae en sí algo muy importante, que son los factores contributivos. Estos factores contributivos son a los que debemos de apuntar para poder encontrar las causas. También tenemos en la organización y la cultura las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales que se pueden convertir en fallas latentes. Pero los factores contributivos son condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras. Aquí tenemos que enfocarnos a encontrar esos factores contributivos, porque nos van a llevar a acciones inseguras, acciones, omisiones o negligencias, y finalmente nos van a llevar a cometer un error.
Y para eso debemos diseñar barreras o defensas, ya sean físicas, administrativas, humanas o naturales. Y aquí en este tema de estos comportamientos, sí que hay que trabajar muchos las defensas administrativas y humanas. ¿Qué debemos de hacer? Aplicar el diagrama o tareas, el diagrama de espina de pescado para encontrar este tipo de acciones inseguras. ¿Cuáles son los factores contributivos? En el paciente, su complejidad o gravedad, lenguaje y comunicación, personalidad y factores sociales. En la complejidad del paciente muchas veces podemos, yo como trabajador de pacientes, digamos en Canadá, como enfermero, directamente en un servicio de geriatría donde los pacientes tienen comportamientos psicológicos, psiquiátricos, que no están de pronto digamos, en sus cabales, son 5 sentidos. Hay pacientes que utilizan este tipo de comportamientos disruptivos hacia el personal de enfermería, pero tenemos que ponernos en contexto. Un paciente de esos me puede decir a mí negro, ¿sí? Pero yo cómo le voy a reclamar a un paciente que me diga negro si el paciente está con un delirio, ¿sí? O tiene una demencia. Entonces también nosotros debemos de ponernos en los pies del paciente, ¿sí? Hay pacientes que tienen una complejidad o una gravedad que es difícil nosotros ponernos a pelear con un paciente cuando expresa ciertas situaciones. Tenemos que tener tolerancia en este tipo de situaciones. Lógicamente que habrán pacientes que están en sus 5 sentidos, pacientes que están adecuadamente bien y no vamos a aceptar ningún tipo de comportamientos. Pero esto tiene que tener un conducto regular que no es ponerse a pelear con el paciente, sino para eso está la asociación de pacientes, para eso está el jefe de servicio, para eso está el director médico, que puede entablar una comunicación más racional con el paciente, porque en ese momento nosotros podemos estar un poco alterados y no vamos a tener el juicio adecuado para responderle a los pacientes. El lenguaje y la comunicación. El lenguaje y la comunicación es como nosotros le hablemos a nuestros pacientes. Es la manera como le hablemos a los pacientes, ¿cierto? Entonces, si estamos enojados, lógicamente le vamos a hablar al paciente. Si estamos estresados, vamos de pronto a gritar al paciente. Entonces, el lenguaje y comunicación, en este sentido, hay que cambiar el chip. Si no podemos, tenemos que tratar entonces de buscar otra alternativa, pedirle a otro compañero que esté más calmado y que pueda hacer la atención del paciente. La personalidad o los factores sociales. Entonces, dependiendo de la personalidad de la, paciente, de la persona, hay personas que son más amables, hay personas que son más toscas, ¿sí? Entonces, hay pacientes, vamos a encontrar pacientes mucho más amables, accesibles, que se dejan atender bien, que colaboran, pero vamos a tener pacientes que de pronto son un poco más serios, ¿sí? Que de pronto no están acostumbrados a una broma, ¿sí? En la tarea y la tecnología. Entonces, disponibilidad de protocolos, disponibilidad y confiabilidad de las pruebas diagnósticas, ayudas para la toma de decisiones. En esto, más que todo, la disponibilidad de protocolos y capacitaciones. Debemos de tener protocolos claros de cómo actuar cuando un paciente está agresivo. Debemos tener protocolos claros de cómo actuar cuando nosotros no estamos en la situación adecuada para atender a un paciente. En el individuo, conocimientos, habilidades y competencias, salud física y mental. Entonces, nosotros como individuos que directamente estamos prestando los servicios a nuestros pacientes, tenemos que estar constantemente capacitados.
¿sí? En habilidades y competencia, pero más que todo en salud física y mental, saber abordar situaciones de estrés y difíciles. En este sentido también tenemos que estar capacitados en humanización, en la atención del paciente, tolerancia cero a, a cualquier tipo de situaciones que nos pueda llevar a tener este tipo de comportamientos disruptivos. En el equipo debe tener una comunicación verbal y escrita, supervisión y disponibilidad de soporte, estructura del equipo, consistencia, congruencia. Entonces, el equipo de trabajo debe ser un equipo que debe tener una salud psicológica adecuada. El equipo de trabajo debe tener un acompañamiento de la dirección, donde cada uno de sus miembros se sienta psicológicamente adecuado para trabajar, sin ningún tipo de presiones. Ambientales. Entonces, el personal suficiente para atender a todos los pacientes, ¿sí? Que el número adecuado de volumen de pacientes sea adecuado para el número de profesionales que atendemos a los pacientes. Las instalaciones. Cuando tenemos instalaciones que no funcionan, por ejemplo, no tenemos un aire acondicionado adecuado, que estamos trabajando sobre el calor, estamos trabajando sin luz, con ruido, eso también hace que altere nuestras condiciones mentales. Organizacionales y gerenciales, recursos y limitaciones financieras. Esto sí que es muy común en muchos de los centros de salud y más que todo con la pandemia del COVID, que ha arrasado con los recursos de la salud. Entonces han visto obligados a recortes financieros, ¿sí? Las aseguradoras a veces no pagan a tiempo. Entonces, los recursos inyectados por el gobierno se han reducido. Entonces, esto verdaderamente ha impactado al personal de la salud, porque se ha visto un mayor volumen de pacientes con un menor volumen de personal de salud para atender. El contexto institucional, el contexto del país, económico y regulatorio, ¿sí? Los contactos externos. Entonces, las políticas del gobierno también afectan la atención en salud, por ende, afectan a los profesionales que la están prestando y afecta también a todos aquellas pacientes que son atendidos por estos profesionales. Entonces, vamos a hacer un análisis de caso. Hay muchos análisis de caso, pero digamos que traje este análisis de caso un poquito más conocido y más común. No sé si en Panamá se presente, pero en Colombia se presenta mucho. Enfermera con 15 años de experiencia en UCI. Realiza turnos variados de día, tarde y noche. Pero además es la encargada de la inducción y formación de las nuevas enfermeras. Su desempeño es el más destacado de la UCI, pero no es amable con las nuevas enfermeras. Se comporta de mal humor y tiende a gritarlas. Su salario es de $500. Pues puse un ejemplo más o menos, no sé cuál será el salario de allá. Pues en Colombia más o menos es de $500. Enfermera con un año de experiencia ingresa a la UCI para ser entrenada y empezar a trabajar en un mes. Después de pasar su entrenamiento, dice sentirse intimidada por la enfermera que imparte la formación, lo que lleva a tener cierta inseguridad en la administración de medicamentos y la realización de algunos procedimientos cuando está en presencia de ella y comete eventos adversos con mayor regularidad. Salario $500. Entonces, en el individuo, ¿qué está pasando? Hablamos de la experiencia laboral. La experiencia laboral de las enfermeras está asociada con la calidad de desempeño, pero esa experiencia no está siendo valorada, por la cual la frustración las lleva a desencadenar conductas disruptivas.
Entonces, si pudimos observar, las dos enfermeras van a ganar el mismo salario. Entonces, una institución que quiere mejorar y que quiere que su personal no esté teniendo este tipo de comportamientos, no puede permitirse que su enfermera más destacada de la UCI, con 15 años de experiencia, gane $500 en comparación con la enfermera que ingresa nueva, ¿sí? O con la enfermera que está en hospitalización o la enfermera que está en consulta externa. Esto quiere decir que la institución no está teniendo en cuenta ni valorando la experiencia y el desempeño de esta enfermera, lo que lleva de pronto a esta enfermera a una frustración y a desencadenar este tipo de conductas. Las enfermeras privadas del sueño cometieron más errores de atención al paciente. Este otro tipo de estudio que nos demuestra que el cansancio, la interrupción del sueño para aquellas enfermeras que trabajan de noche, que no tienen de pronto una pausa o un descanso adecuado, que no tienen las condiciones dentro de la institución, de pronto una silla reclinomática, una silla donde se puedan reclinar, ¿sí? Digamos, de pronto no una cama, pero de pronto es una silla cómoda donde se puedan acomodar el tiempo de la pausa, hacer una pequeña siesta y reconfortarse, retomar fuerzas. Estas enfermeras van a estar directamente asociadas más a conductas como la ira, ¿sí? Yo creo que cualquiera que esté muerto del sueño no va a estar muy contento si no ha podido dormir. Un estado de descontento e ira nunca antes visto entre médicos y enfermeras se está extendiendo en nuestro alrededor por causa de la pandemia. Este es otro tema actual que nos está tocando mucho. En los servicios de urgencias por la pandemia, los altos volúmenes de atención de paciente han desencadenado una confrontación entre médicos y enfermeras, ¿cierto? Asimismo, entre pacientes, enfermeras, entre pacientes y médicos, entre equipo de trabajo y dirección médica. Se han visto estresados y lo hemos visto con conductas inapropiadas o con palabras inapropiadas o acciones inapropiadas. ¿Por qué? Debido a que la pandemia aumentó el volumen de pacientes y adicionalmente a eso, pues no todo el mundo quiere atender pacientes contaminados con el virus. Muchas instituciones lograron de pronto entregar primas suplementarias a aquellas personas que atiendan pacientes con coronavirus. Otros enfermeros o médicos no aceptaron ir a este tipo de pacientes, ver este tipo de pacientes, lo que llevó a muchas confrontaciones entre la dirección, médicos y enfermeras. El estrés ocasionado durante la atención de este tipo de pacientes en el servicio hace que el equipo de trabajo no haya tenido una adecuada salud mental durante la atención del paciente. El paciente, como habíamos hablado, las fallas de la comunicación, los comentarios despectivos hacia los pacientes o viceversa por factores desencadenantes por las conductas disruptivas. Entonces, digamos que hemos encontrado, creo que ahorita estaba hablando alguien sobre los indígenas. A veces porque son personas muy vulnerables, hacemos comentarios inadecuados, que pensamos de pronto que ellos no lo perciben, pero sí, ellos sí lo perciben.
Otro tipo de comentario que podemos hacer es que cuando ese paciente, como no habla la lengua español, ¿sí? Podemos nosotros también reírnos de la forma de cómo habla. Entonces, ese es otro tipo de comentarios que llevan al irrespeto de sus culturas y de su lengua. Entonces, podemos encontrar ese tipo de conductas. La organización y el liderazgo. Los factores contributivos en cuanto a la tarea y la tecnología, trabajo en equipo e individuo están asociados a la gestión de la organización y el liderazgo, ya que casi todos los estudios clínicos en sus conclusiones le recomiendan a la organización las correcciones de estos factores contributivos. Depende mucho de la organización que su equipo de trabajo tenga una adecuada salud psicológica y que esos logros o esos que han tenido no se queden ahí, sino que continúen trabajando para que podamos llegar de pronto a tener mejores remuneraciones, de pronto tengamos el número de pacientes adecuados al número de enfermeras, evitar la fatiga, el síndrome de Burnout, el agotamiento, que son de pronto este tipo de causas las que nos están llevando a este tipo de conductas. Contexto institucional, entonces ya lo habíamos visto, público-privado, política, economía. Dependemos mucho de la economía del país, de los giros de las aseguradoras, para poder poner en práctica todo. Pues quisiéramos también tener un servicio ideal, pues, pero también hay que reconocer que las restricciones económicas y políticas en cuanto al flujo de dinero no son las más adecuadas. Y Colombia no es ajeno a esto también, ¿sí? Y tampoco, pues, países más desarrollados que tienen sistemas de salud sólidos, la economía las ha golpeado muy duro, que ha afectado la atención en salud. Entonces, ¿qué acciones o sugeridas por la Joint Commission tenemos? Educar a todos los miembros del personal, tanto médico como auxiliar y administrativo, acerca de la apropiada conducta profesional que se espera de ellos, definida en el Código de Conducta de la organización. Tanto el código como la capacitación deberían hacer hincapié en el respeto, incluir la capacitación en modales protocolares básicos y habilidades interpersonales. Entonces, aquí hay que jugar un papel muy importante en cuanto a la dirección. La dirección tiene que enfatizar mucho en la cultura de seguridad del paciente, en la cultura de comportamiento de su personal, en los modales. Entonces, es importante que la institución haga un papel muy rígido en cuanto a la educación. Y no solamente la educación, sino también la retroalimentación y la evaluación de esa educación. Entonces tenemos que ir allá y mirar si el personal está acatando adecuadamente este tipo de consignas de la institución. Hacer que todos los miembros del equipo de salud asuman la responsabilidad de ser modelos de conductas deseables. Desarrollar e implementar políticas y procedimientos que se adecúen a la organización y que aborden la tolerancia cero. Esto sí que es importante. Debe de haber un aviso en cada servicio donde diga tolerancia cero. No podemos aceptar ningún tipo de acción ofensiva o agresión física o verbal. Ese letrero debe estar en cada servicio.
tanto para pacientes como para el personal, ¿sí? La tolerancia cero debe ser muy importante. En cada servicio, en el ascensor del hospital donde yo trabajo, dice tolerancia cero. Vas a un banco y dice tolerancia cero. Vas a una tienda y dice tolerancia cero. En ningún establecimiento, sea de salud o no sea de salud, es cultura tener tolerancia cero a este tipo de conductas, ¿sí? Norma para los médicos aclarándoles que rigen para ellos las mismas obligaciones de respeto que se le exige al personal no médico. Porque entonces, porque somos médicos, entonces creemos que para nosotros no nos aplica, ¿sí? Y porque tenemos un diploma superior a los demás, pensamos que de pronto podemos tratar a los demás de una forma diferente. Entonces, esa es una de las conductas que más se ha presentado, ¿sí? Cuando debería ser más tolerante. Entre más capacitado estás, más humilde debe ser. Las normas sobre conductas deben incluir cláusulas de no represalias, respuesta a los pacientes o familias que se han visto involucrados o que han sido testigos de conductas intimidantes o disruptivas. Entonces, esto aplica así también como los eventos adversos. Si una persona te reporta un evento adverso y tú lo que haces es acusarlo o castigarlo, entonces lo que estás buscando es que nadie te va a reportar ningún evento adverso, ¿sí? Entonces, si nos volvemos acusadores de este tipo de conductas, entonces lo que vamos a encontrar es que nadie nos las va a reportar. Nadie va a decir, como el estudio que vimos ahorita, que el 95% de las personas no las reportaba. Entonces, es simplemente llegar a una conciliación, ¿sí? A una conciliación donde no se vuelvan a repetir. Puede que hayan conductas mucho más graves como agresiones físicas, ¿sí? Que ya de pronto tendrán otro tipo de trato, ¿sí? Pero la idea es llegar a una conciliación paciente, profesional de la salud, dirección médica, profesional de la salud. Se los debería escuchar, empatizando con sus preocupaciones. Entonces hay que escuchar al personal de salud, hay que escuchar a los pacientes cuáles son sus preocupaciones, ¿sí? Hay que estimularlos, hay que agradecerles, ¿sí? Hay que disculparse, hay que aprender a disculparse. ¿Cómo y cuándo tomar acciones disciplinarias, como suspensión, pérdida de privilegios clínicos, rescisión de contrato, denuncia o cuerpos colegiados profesionales? Entonces aquí, en estas medidas hay que tener mucho cuidado, que no se nos vayan a convertir este tipo de medidas de pronto en que el personal oculte este tipo de comportamientos, ¿sí? Hay que llegar primero a la conciliación. Si ya en último instante no se pudo conciliar, entonces ya hay que pasar a la segunda fase, que sería las medidas disciplinarias. Desarrollar un proceso institucional para abordar las conductas intimidantes y disruptivas. Entrenar las habilidades necesarias y acompañar a los jefes y líderes de la institución para generación de un ambiente de colaboración, ¿sí? ¿Cómo actúa un jefe cuando hay dos enfermeras peleándose en el servicio? O una enfermera y un médico peleándose en el servicio. ¿Qué debe hacer ese director de enfermería o ese director médico cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? ¿Sí? Eso es muy importante, porque esa persona no puede llegar a ampliar el problema, sino lo que tiene que buscar es disminuir el problema sin afectar el resto del equipo y la atención del paciente.
Desarrollar e implementar un sistema para evaluar las percepciones del personal acerca de la seriedad. Desarrollar e implementar un sistema de reporte y vigilancia. Entonces, aquí donde tenemos lo más importante, que se puedan reportar este tipo de conductas, así como se reportan los eventos adversos, pero sin acusar, ¿sí? Los llamados de atención se deben hacer personalmente, en privacidad, y la reconciliación, para que el personal no se sienta avergonzado delante de los demás. Apoyar estrategias de intervención escalonadas y no confrontacionales, comenzando con charlas de café. Manejar todas las intervenciones dentro del contexto del compromiso organizacional. Estimular el diálogo interprofesional. Documentar todos los intentos de abordaje de las conductas intimidantes y disruptivas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro el tema. Licenciado, muchas gracias. Realmente muy interesante todo esto que nos comenta. Si no hemos sido conscientes aún, con esta charla, creo que